15 curiosidades y secretos de Poppy Playtime con la invitada especial Frankie West. Número 1. ¿Sabías que el nombre original de Catnap iba a ser Nappy Cat? Tal y como lo vemos en los archivos del juego de Poppy Playtime, por si no lo sabías, el nombre de Catnap fue filtrado unos meses antes del anuncio oficial del personaje y de que pues siquiera se mostrara su apariencia, lo que dejó a todos impactados ya que fue uno de los pocos leaks reales del capítulo 3. Número 2. El capítulo 3 de Poppy Playtime está inspirado en las franquicias de Portal y Half-Life. Contiene varias referencias, como el domo, donde se encuentra el Playcare, que está altamente inspirado en los domos de Portal. El uso del nuevo Grapack, para repeler el daño por caída, similar al concepto utilizado en Portal. Número 3. ¿Sabías que la batalla contra Miss Delight fue modificada? Esto sucedió cuando les dieron acceso del juego a los creadores de contenido por adelantado, así que ellos pudieron presenciar que antes de la secuencia cuando debíamos escapar de ella dentro de la escuela, ella podía moverse aún si la mirábamos de frente, mientras las luces se apagaban, esto haciendo que este nivel sea muchísimo más difícil y para algunos imposibles de pasar. Gracias a Dios mi tío Mob lo cambió. Número 4. Se cree que originalmente había una habitación secreta donde estaría ubicado Oli, la voz del niño en el teléfono que nos ayuda en todo el juego. Sin embargo, esta idea fue descartada en la versión final del juego, quedando únicamente como contenido eliminado. Número 5. ¿Sabías que es posible que Make a Friend sea una referencia a Build-A-Bear? Una minorista estadounidense encargada de fabricar ositos de peluche. Aunque de todas formas esta es una especulación ya que lo más probable es que no lo sea. Número 6. Kissy Missy es la pareja oficial de Huggy Wuggy. Esto ya se había confirmado hace bastante tiempo. Estos dos carismáticos personajes son novios, y no hermanos. Sin embargo, por algún motivo, aún el día de hoy, hay mucha gente que sigue creyendo que son hermanos. Número 7. ¿Sabías que originalmente Bonzo no sería el enemigo que nos atacaría en el minijuego de Simón Dice dentro del capítulo 2? Sino que el personaje que nos atacaría sería la flor Daisy, la cual fue cambiada abruptamente por Bonzo en la versión final del juego, pero aún podemos ver el cartel de ella en el juego. Número 8. Según los registros de la fábrica Playtime, Wookiebot sería el último juguete creado por la empresa antes de su cierre. Número 9. ¿Sabías que en el capítulo 1 de Poppy Playtime se nos deja conocer un juguete llamado Candy Cat? Este, según múltiples test de prueba que se pueden encontrar a lo largo del mapa, es bastante peligroso, ya que es capaz de comer una enorme cantidad de caramelo, además de que posee una gran agilidad y percepción de su entorno. Y hay una posibilidad de que en algún futuro podamos ver este gato como un peligroso antagonista. Número 10. Poppy Playtime, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, tendrá doblaje o voces completamente en español latino. Número 11. ¿Sabías que muchos jugadores notan similitudes entre la saga Five Nights at Freddy's y Poppy Playtime? Esto debido a que los animatrónicos y los juguetes de estas ambas sagas se parecen muchísimo en cuanto a concepto. Además, cabe resaltar que el concepto de juguetes que cobran vida tiene paralelismos con la película Toy Story. Número 12. De hecho, originalmente en los conceptos del juego, cada Smiling Critter iba a tener su casa propia tematizada con el animal al que claramente pertenecían. De esta forma dándole un poco más de identidad a los personajes, y alejándolos de ser simplemente personajes de fondo. Aunque en la versión final, únicamente tuvimos la casa de Dog Day para la cinta de este juego. Número 3. Entre más me crece. ¿Sabías que en el teaser del tráiler de Poppy Playtime capítulo 2 se puede escuchar la canción de Witsy Witsy Araña de fondo? ¡No! ¡Esa no! ¡Ah! Así es, esto sucedió para referenciar que el antagonista iba a ser una araña, o sea, mamita piernas largas. Número 14. Si bien la mayoría cree que la hora de la alegría, siendo el 8 de agosto de 1995, es una referencia a Five Nights at Freddy's, la verdad es que el 8 de agosto es el día del gato. Motivo por el cual Catnap posiblemente haya decidido hacer ese día como su día de la masacre junto al experimento 1006. Obviamente es posible que esto no fuera así, pero es un detalle bonito de parte de los devs. Número 15. ¿Sabías que los fanáticos de Poppy Playtime dicen que Five Nights at Freddy's es inferior? Así es, literalmente hay una competencia muy grande entre pues qué franquicia es mejor, ¿no? Entre si Five Nights at Freddy's o Poppy Playtime. Así que por favor, si tú eres fanático de Poppy Playtime, deja tu respectivo likecito y coméntalo aquí abajo. Y si tú eres fanático de Five Nights at Freddy's, haz lo mismo. Estaré contando el número de comentarios de cada bando y los estaré publicando en mi pestaña de la comunidad.
Así que muchísimas gracias por ver el video del día de hoy. Por favor no te olvides de dejar tu respectivo likecito, de compartir con tus amigos y de sobre todo ver el resto de curiosidades y noticias que tenemos aquí en el canal. Le mando un súper saludazo a FranklinQuest, ya que estuvo colaborando con nosotros el día de hoy y nosotros también estuvimos colaborando junto a ella. Así que por favor no te olvides de dejar tu respectivo likecito en su video. Ahora sí, sin nada más que agregar, fuera.